Felipe, pues y perdónate, ya con eso de que te puso Jorge al frente, la pregunta obligada sería, y a lo mejor no me puedes decir cuáles son los componentes de tu gota, porque me imagino que va a haber propiedad intelectual, etcétera. sí, Pero si pero la estás comercializando y cuáles son tu experiencia y cómo llegaste, aparte de echarte gotitas tú solo, a esa combinación, ¿cuál fue la evidencia científica que te llevó a ello? sí, todo fue pensando, uno, que quería decirte que estoy totalmente de acuerdo con Jorge, yo no hago extracción o faquectomía refractiva, que ahora, digamos que en los medios norteamericanos ya no se llama Clear Lens Exchange o Extraction, sino se llama Customized Lens Replacement, porque suena mejor comercialmente y me parece, para ser sincero, que es mucho mejor. Yo no lo hago pensando en que los lentes multifocales o trifocales, la calidad visual que tiene un paciente no es la mejor. Obviamente, si estamos hablando de alguien de 70 y 80 años, obviamente que le va a mejorar muchísimo su calidad de vida y calidad de visión. Pero si estamos hablando de alguien de nuestra edad, bueno, yo tengo 55, pero ponerle entre 45 y 55 años, que uno tiene un cristalino transparente. Yo me he tomado todos los exámenes de calidad visual mía. Yo tengo un OSI con el HD Analyzer de 0.2, o sea, veo re full, para que vengan y me toquen el cristalino y seguro mi OSI va a pasar a 0.8, 0.9, voy a tener destellos en la noche y todo. Yo también, yo clasifico mucho, mucho a los pacientes, también hago presbylacy, que es una forma en que yo desarrollé una forma diferente, a cada ojo le hago diferente, pero bueno, como decía Jorge, cada cual mata las pulgas a su manera y tal cual, voy a la evidencia, yo opero en cada sesión mía quirúrgica, tengo por lo menos un paciente presbita que opero, bien sea miope o hipermétrope. Hemétrope realmente ya los pasé todos a las gotas, excepto que el paciente sienta que no le va muy bien con las gotas, porque hay pacientes poco respondedores, entonces prefiero pasar a algo ya más invasivo, que es quirúrgico, podría ser láser o podría ser lente intraocular. Con respecto a las gotas, lo que me preguntabas, Van, sí, sí te puedo decir todo. Obviamente, empecé pensando en la farmacocinética de todos los productos. Entonces yo empecé, obviamente, el primero que teníamos que hacer es un parasimpático mimético, porque es el que produce acomodación, y sin acomodación pues no teníamos nada. Obviamente yo sabía que el parasimpático mimético es extremadamente fuerte y produce un espasmo violento a ciertas concentraciones. Entonces empecé a buscar todos los contra acción de él. Entonces le coloqué un alfa agonista. Con el alfa agonista te quiero decir que casi que tiene el doble la concentración del parasimpático mimético y sin embargo no lo bloquea. Obviamente otro de los efectos que tiene el parasimpático mimético pues es el ojo rojo. Entonces le coloqué otro alfa agonista para tratar de quitar el ojo rojo. También además puede llegar a producir iritis en mayores concentraciones. Mis concentraciones son muy bajas, pero digamos que para aumentar un poco la potencializar un poco el efecto de todas, tiene su antiinflamatorio no esteroideo. Y finalmente, para aumentar el efecto del parasimpático mimético, cuando yo ya le he dado coscorrones y bajarle un poquito el efecto, ahora que dure más, le puse un anticolinérgico. Y para que se sienta rico, pues le puse un lubricante. Y entonces no arde, no pone el ojo rojo. En efectos tiene 15, a los 15 minutos se siente, te dura de 6 a 8 horas y realmente el efecto es muy fisiológico. La pupila se mueve, como Rafa lo ha podido ver, porque yo le mandé todos mis datos estadísticos. O sea, él puede decir que yo no los maquillé, porque si él me los pidió hoy y se los mandé en un mes, pues de pronto los maquillé. Él me los pidió hoy y a los 10 minutos tenía la base de datos tanto en Excel como en el SPSS estadístico. Entonces, él sabe que esos son los datos que yo tenía ahí. Mi pupila es totalmente dinámica, pienso yo, por el efecto de uno y otro. Y obviamente te quiero decir que empecé a manejar, en ese momento no había medido el pH de la mía, pero obviamente te quiero decir que no todos los lubricantes son iguales. Aplicaba un lubricante, me aplicaba la gota y pataleaba el ardor, bota para la basura. Luego le echaba otro, pum, es que eso fue chistosísimo. Entonces de pronto me aplicaba una gota y visión de lejos perdida, de cerca veía hasta lo que no debía, pero ese lejos se me fue. Luego me aplicaba otra, la pupila así grandota, yo miércoles no veía nada en la consulta y para notar, pucha, más dilatado que un berraco. Entonces, así fui dándole 6 meses, me demoré, te quiero decir 6 meses, me tomaba autorrefractómetro frecuentemente, o sea, cada que probaba gota, autorrefractómetro, porque quería que no tuviera cambio miópico y que en realidad me mejorara la visión de cerca. Y así pude lograr llegar, digamos, a este cóctel
que nos da, creo yo, una concentración muy buena para hacer una acomodación fisiológica, una pupila no miótica fija, sino una pupila totalmente dinámica. Y como te digo, a medida que fue pasando el tiempo y a medida que se ha ido estudiando más la presbicia o le han dado más importancia porque la presbicia estaba más o menos estudiada, pues nos damos cuenta que hay presbitas exactamente intermedios o moderados y hay unos presbitas avanzados. Entonces me decían que con la estándar mía sentían que les hacía efecto, pero no todo lo que ellos quisieran. Entonces empecé a aumentarle, pero muy poquito, el efecto del parasimpático mimético. Y con eso he logrado que no tengan los efectos secundarios, se siga manteniendo la misma capacidad de lo que te dije, la misma idea, pero con un poquito más, como le digo a los pacientes, de boost. Y bueno, acá en Colombia le decimos julepe, un poquito más de julepe al efecto de la gota, y con eso he logrado, yo tengo pacientes de 67 años usando mis gotas, entonces, y están felices, posiblemente tengan algo de nucleosclerosis que les ayude un poquito a su visión cercana, pero no han perdido la visión lejana, se mantienen en esa visión y el paciente lo sigue usando y realmente muy pocos efectos secundarios. Hemos tenido en algunos pacientes la sensación de compresión, definitivamente es apenas un 11% de los pacientes, que generalmente no dura ni media hora y con una semana de uso de esos pacientes se les quita. Hemos visto un efecto de tolerancia, o sea, hay pacientes que tienen el efecto pero no les dura tanto, o sea, todo el mundo es diferente. Entonces, mi gota la pueden usar a veces hasta 4 veces al día y el paciente nota que el músculo ciliar empieza a funcionar. Por eso mi teoría no es efecto estenopédico, sino acomodativo. Son pacientes que a medida que la usan empiezan a ver mejor y finalmente terminan en 2 veces al día después de que empezaron 4 veces al día. Entonces no creo que haya un efecto realmente estenopédico único en mi producto, porque si no, pues no tendrían por qué mejorar con el uso continuado. Felipe, y una pregunta, ¿está comercialmente disponible en Colombia o En cómo Colombia lo...? sí, en Colombia sí, lo pueden formular todos los oftalmólogos. Inicialmente teníamos un curso de acreditación, pero hace unos meses ya les mandamos invitación a todos los oftalmólogos en Colombia para que la puedan formular sin ningún problema. Obviamente les mandamos un folleto indicativo y en los congresos les he ido indicando cómo tienen que seleccionar los pacientes, porque en realidad son hemétropes, pero hemétropes de hasta más 1,25 y más 1,50 tengo pacientes usuarios y hasta menos 0,50. Y de astigmatismo hasta 1 de astigmatismo y lo toleran bastante bien. Posiblemente ahí sí el efecto estenopeico hace que compensen un poco más el astigmatismo y por eso les sirva también. Pero yo realmente, y con Rafa estamos en esa cruzada de ver si podemos demostrar la acomodación. Estamos tratando con el doctor Pablo Artal de demostrarlo en un equipo que él tiene para demostrar acomodación pura. Por los resultados hasta ahora no han sido muy satisfactorios, pero creemos y hemos tenido unas reuniones en que creemos que la toma de la medida no es la ideal pensando en acomodación obviamente para visión cercana. Entonces ahora vamos a estudiar si hay cambios en las aberraciones o cómo vamos a poder medir diferente. Con Jorge teníamos pensado medir la acomodación con el WAM, que es un aberrómetro dinámico. Ese me encantaría que Jorge le aplicara a unos pacientes y viéramos si el WAM realmente nos muestra cambio, porque con Jorge igual medimos con el Osiris, con el Tracy, con el, ¿cuál otro aberrómetro medimos, Jorge? Que da con el HD Analyzer. Los 3 miden 0,75 dioptrías de cambio acomodativo, de amplitud de acomodación. Y medimos obviamente con OCTs, el Visante, el Pentacam, inclusive lo medí con el Cassia, cambia, y con VM, la cámara anterior se disminuye, el cristalino se engorda, se engruesa, se encurva la cara anterior del cristalino. Entonces, pues tenemos cómo demostrar un nivel de acomodación, pero quisiéramos demostrarlo que nadie lo pusiera en duda. Entonces, pues en eso estamos, realmente en Excelente. eso estamos. Giovanna, pues ya que estamos en este territorio, obviamente te cae a ti ahora la pelota, ya que vamos a estar cerca del Mundial, y que Argentina trae un equipazo de lujo. Entonces, ¿qué nos dices? ¿Cuáles son las similitudes? ¿Cómo lo manejan ustedes? Hay muchas cosas, creo que dijeron muchas cosas que son fundamentales, que son claves, empezando por la selección del paciente como para cualquier tratamiento, ¿no? Cualquier tratamiento o procedimiento quirúrgico es fundamental elegir el paciente. No es lo mismo, como bien dijo el doctor Alió, no es lo mismo el paciente con una presbicia incipiente, con una presbicia moderada, con una presbicia
más avanzada, que probablemente ya también el cristalino va a estar en otras condiciones. Entonces, eso es clave. Yo creo que cuando hablamos del tratamiento farmacológico, deberíamos apuntar sobre todo a los hemétropes jóvenes, que son las presbicias más incipientes o hasta moderadas. En eso coincido perfectamente tanto con el doctor Alió como con Felipe. Nosotros la realidad es que todo esto que están hablando, todo lo que contaste, Felipe, lo hemos hecho hace muchos años. Mi padre hizo su tesis doctoral en glaucoma, era su área de expertise, y así fue como él también empezó en su momento con su presbicia y empezó a hacer esos cócteles un poco extraños. Y los empezamos a hablar con un equipo de investigación, biólogos, químicos, especialistas en receptores muscarínicos, y ahí fue como llegamos a la fórmula que es hoy el método Venosi, que obviamente llevó muchísimo trabajo, muchísimo desarrollo, porque si a Felipe le costaba en el 2015, 2016, no saben lo que era esto en el 2006, 2007, que es cuando empezamos a hacer mi padre empezó a creer en lo que él se le había ocurrido, y entonces de su idea pasó a ser un desarrollo. Ni hablar, obviamente, que cuando en el 2010, 2009 empezamos a hablar en la comunidad oftalmológica sobre esto, pensaban que se había vuelto loco. Lo cual realmente estoy muy feliz de estar en este momento acá discutiendo sobre esto, porque significa que realmente no era una idea tan alocada, y que haya al día de hoy tantos desarrollos, no solamente el de Felipe, sino todos los otros que están en la FDA, que cada vez hay más, realmente me pone muy feliz, porque creo que es un camino que se empezó como algo muy raro, funcionará esto, y demuestra que sí. Entonces, una vez que elegimos bien al paciente, creo que nosotros también trabajamos con distintas concentraciones. Nosotros escribimos 2 reviews sobre todos los tratamientos farmacológicos que están hoy en desarrollo y los que están disponibles. Ahí van a poder ver mejor en detalle. Creo que la mayor diferencia que hay entre ellos es que la mayoría buscan el efecto estenopeico. A diferencia de nosotros, que lo que buscamos y el objetivo de este producto es estimular al músculo ciliar, es decir, estimular la acomodación. No buscamos ese efecto estenopeico. Con lo cual, esto que le pasó a Felipe con respecto a los mióticos o a los parasimpáticos miméticos, que es lo que les está pasando en general, por lo cual usan bajas concentraciones, es buscar el efecto estenopeico evitando el espasmo acomodativo, ¿no es cierto? Nosotros, con la combinación que tenemos, justamente no solamente logramos ganar entre 3 y 4 líneas de visión cercana, sino que nuestros pacientes nunca pierden visión lejana. De hecho, hay pacientes que ganan entre 1 y 2 líneas de lejos. Eso está todo publicado en un estudio que hicimos en más o menos 1000 pacientes con 8 años de seguimiento, que está publicado en la revista TBCT de ARVO. Así que eso también lo pueden buscar, porque realmente es muy interesante, no solamente por los resultados que obtenemos, sino también por el seguimiento. Es clave esto de estimular la acomodación. Tenemos hecho los estudios con VM, la acomodación es muy difícil de medir. Lo acaba de decir Felipe, lo saben todos, realmente es muy complejo de medir. Rafael, tengo fe que es el que nos va a poder ayudar a ver cómo podemos hacer para medirlo lo mejor posible, desmembrando el efecto estenopeico, porque la realidad es que la miosis es parte de la acomodación. Nosotros tampoco tenemos pupilas mióticas fijas. Los efectos adversos que eso genera, que es lo que se conoce de la vieja pilocarpina, como las sinequias, no tenemos sinequias, no generamos cataratas. Es verdad que son agentes que pueden ser más irritativos. La realidad es que nosotros no tenemos ardor a la instilación que sea intolerable. Generalmente los pacientes que tienen ese ardor son pacientes que cuando uno les trata la superficie, que es otro gran problema que creo que estamos teniendo, además de la pandemia que vivimos, es la superficie ocular. Al tratar y al mejorar la superficie ocular, la tolerancia a las gotas es fantástica. No tenemos espasmo acomodativo, con lo cual no tenemos pérdidas de visión de lejos, como les contaba. Tampoco tenemos cefaleas. Efectivamente, a veces, sobre todo en los pacientes que vienen con una
acomodación muy frenada, ya sea porque están hipercorregidos o pacientes que les cuesta más, pueden tener una presión frontal. Efectivamente es una presión que no dura más de 20 minutos, media hora, y una vez que se instaura el tratamiento, eso desaparece en los primeros 3 días. Ese creo que es otro punto clave que tiene que ver, perdón. No, está bien, sigue, perdón. Que tiene que ver con que esto es un tratamiento. Cuando los pacientes ¿Está disponible esto, como en tu caso, con el caso de Felipe? Es decir, sí. ¿está disponible comercialmente en Argentina? Sí, actualmente nosotros nos manejamos también con recetas magistrales, porque bueno, obviamente el proceso de industrialización es mucho más complejo, es mucho más caro, o sea, requiere de inversiones importantes, pero bueno, creo que también por eso es muy importante estar hoy en este punto en el que mundialmente se está hablando de la posibilidad de tratar la presbicia farmacológicamente, cosa que antes era algo que estábamos por ahí nosotros solos. Hoy creo que entre todos estamos haciendo que esto sea algo en donde se quiera invertir. Y además es importantísimo la explosión que hemos tenido de artículos. En los últimos 3 meses han salido 5 o 6 revisiones y demás. Perdón, Jorge, ¿tú querías decir algo? Sí, ¿cuál es la composición? Porque ignoraba el método de los doctores Benozzi y es para clarificar un poquito y entender. Nosotros hacemos una combinación de pilocarpina con antiinflamatorio no esteroide. Vale. Y utilizamos distintas concentraciones porque efectivamente no todos los pacientes tienen la misma presbicia ni tienen la pérdida de la misma acomodación. Entonces, dependiendo de esos detalles, es cuando uno va a indicar un tratamiento u otro. Perfecto.